Hoy vamos a hablar de si merece la pena comprarse una Switch 1 con magia o una Switch 2 a día de hoy. Probablemente dentro de 10 años este vídeo pues ya no tenga sentido porque estaremos por la Switch 22. Entonces, en fin. Pero la cuestión es a día de hoy si merece la pena una Switch 1 con magia o una Switch 2. Y me gusta ir siempre a la yugular en el principio de los vídeos y decirte merece la pena por esto o no merece la pena por esto otro. Pero hoy no va a ser ese día, esto no es clickbait, es simplemente que no tengo una respuesta clara. Depende de quién seas y cómo seas, pues a lo mejor te interesa más una Switch 2 o una Switch 1 con magia. Yo te voy a exponer mis argumentos, lo que pienso yo y por qué creo que compararlas no tiene demasiado sentido, a pesar de que son la Switch 1 y la Switch 2 y las comparaciones son evidentes. Y es que si la técnica me lo permite, y con técnica me refiero a mi mano izquierda, vamos a comparar hoy una Switch 1 con magia, en este caso pues es una Switch OLED, con magia, con chip. Después hablaremos acerca de eso y de los precios, porque también es un punto interesante a comparar. Y de una Switch 2, absolutamente no nueva, porque la estoy usando bastante, yo estoy jugando mucho, pero una Switch 2 a la que no le hemos hecho absolutamente nada, porque no se puede, porque el día que se pueda. Y empezaremos hablando de las grandes bondades que nos ofrece una Switch 1 con magia. He dicho que hablaré de la OLED por hablar de la que tengo aquí. Con la Switch 1 normal y con la Lite es exactamente igual, porque es el mismo, quitando las diferencias que hay entre ellas, que la Lite es más pequeña y la OLED tiene la pantalla OLED y se ve mejor. Quitando esas cosas de la Switch 1, la magia es completamente igual para todas. De hecho, los archivos son los mismos, el chip es prácticamente el mismo y es todo igual. Así que hablaremos de la Switch 1 y de la Switch 2. Grandes bondades de la Switch 1. Pues la primera y más evidente, que le puedes hacer magia. Y claro, es uno de los grandes puntos que nos interesa hoy, porque vamos a hablar de una Switch 1 con magia. Y la magia no es solo ponerle juegos mágicos que te encuentres por internet y que probablemente no hayas pagado, sino que es mucho más. Puedes gestionar tus partidas, puedes poner trucos, puedes ver películas. Repetiré 1000 veces que yo me vi Los Hombres de Paco en una Switch Lite. También puedes leer libros, escuchar música, hacerle overclock para que tire más de procesador, hacerle underclock para que le aguante más la batería. No sé, 1000 cosas que puedes hacer que se van más allá de jugar y que de hecho a veces entretienen más que jugar. En mi caso yo, jugar lo que es jugar, bueno, ahora más, porque es verano, pero juego poco, pero trastear y hacerle putadas a la consola un rato. Disfruto mucho más de estar poniéndole Android que de echar una partida al Mario Kart. Y otro punto a favor de la Switch 1, y es que a pesar de que yo no juego demasiado, hay 1000 juegos para poder jugar. Hay un catálogo espectacular, enorme, de mucha calidad, tanto de juegos de Nintendo propios, como puede ser Mario Odyssey o los Zeldas, o yo que sé, los Kirby's, a juegos de terceros, indies, que son espectaculares que hay que descubrir, a el Balatro, porque menuda viciada llevo, y en fin, que es un catálogo espectacular, súper extenso y que desde luego no te lo vas a acabar en un año, ni en 2, ni probablemente en 10. Así que por ese sentido no hay nada de lo que preocuparse. En cambio en la Switch 2, pues actualmente como acaba de salir, el catálogo de exclusivos es un poco reducido. Por comparar ahora, después hablaremos un poco más acerca del catálogo de Switch 2. Y por último, ¿qué gran ventaja tiene la Switch 1? Pues que es una consola relativamente vieja en el mercado. Los precios de las consolas de primera mano no están demasiado altos en comparación con la Switch 2. Los precios de consola de segunda mano están bastante bien, si sabes buscar. Y la magia es barata. Si tienes la suerte de tener una consola de esas primeras que salieron, que ya quedan pocas sin hacerles magia, pues es completamente gratis. Bueno, gratis, lo que te cueste un clip y un cable USB. Y si no, pues tienes que instalarle un chip. Para el que no lo sepa, la instalación del chip yo recomiendo hacerla con Nopia Reparaciones. ¿Por qué? Pues porque son mis amigos. Y porque estamos aquí colaborando juntos. Y porque sé que lo hacen bien. Y porque no sé ningún otro sitio donde hacerlo. ¿Y de qué precio hablamos? Pues algo menos de 100 euros. ¿Por qué algo menos? Pues porque hay un código de descuento con mi nombre. Está todo en la descripción si quieres hacerle magia con tu chip. Ahí dejo la mención de esta gente. Pero que si te lo quieres instalar tú en tu casa, también puedes. ¿Es fácil? No. No, porque es microsoldadura, es complicado y hay que tener ciertos conocimientos y cierto material. Con lo cual, yo delegué en todas mis instalaciones de chips en otra gente y si tú quieres hacer lo mismo, tienes esta opción en la descripción. Como he dicho, no se va de los 100 euros, bueno, según la tarjeta SD que te compres, a lo mejor son 120 en total, pero la cuestión es que no es algo caro y si se lo sumamos al precio de una consola original, se nos quedará por debajo del precio de una Switch 2 nueva. Con lo cual, en el término precios, comprarse una Switch 1 con magia no es especialmente caro en comparación con comprarse una Switch 2. De hecho, suele ser más barato. Y es que hablamos de que si compramos una Switch 1 por 300 euros, por decir un precio estándar, y le ponemos el chip por números redondos, 100 euros, en total 400.
una Switch 2 ya se va casi a los 500. A los 400 largos sin juego y a los 500 y poco con juego. Pero no todos son grandes maravillas en la Switch 1, aunque así lo parezca y así lo vendamos muchas veces en este canal. Y es que hay ciertas contras que me he apuntado aquí. Estoy mirando para abajo porque tengo aquí la tablet con mis apuntes y mis grandes notas. Y es que hay quien dice que la consola está obsoleta. Hay quien dice, hay quien dice que la consola ya salió obsoleta y hay quien dice hoy que la Switch 2 está obsoleta. Yo qué sé. No es que esté obsoleta, es que había que meter aquí potencia y, como comprenderéis, tampoco hay que fumarse la batería. Querremos jugar portátil. No vamos a meterle la mejor tarjeta gráfica que haya en el mercado ni el mejor procesador, porque la casualidad que al ser las mejores es que son las que chupan más electricidad normalmente. Bueno, en fin, que es inviable. Que me río yo mucho de la gente que dice que está obsoleta. Si algo he aprendido en la carrera es que hay que sacrificar entre tres cosas. La primera, consumo eléctrico. La segunda, potencia. Y la tercera, área, espacio del procesador. Y aquí, consumo, necesitas poco, área tienes bien poca y solo puedes rascar de potencia. Así que hay que reducir potencia por algún lado. Y aún con todo, para el que no tenga la Switch 1 y se cree ahora mismo que a lo mejor estamos hablando de un limón con cables, es una consola absolutamente capaz y es una consola muy potente o que han sabido explotar muy bien. Absolutamente nada que envidiar a nadie esta consola. Y oye, si te vas a comprar una consola por lo potente que es, cómprate un ordenador y ya está. Y esto por parte de la Switch 1. Hablemos ahora de la Switch 2. Y es que, bueno, pues por características normales es un poco más grande. La pantalla, a mi parecer, es mejor, no es OLED. Es una pantalla LCD, pero es HDR. Me encanta la pantalla, es una barbaridad. Yo estoy súper contento. Los mandos son un poco más grandes. Resulta que yo no vivo con esta camiseta. Yo llevaba puesta otra camiseta y la he dejado apoyada fuera de plano. Se ha caído y por el lateral del ojo he pensado que era la Switch 2 cayéndose al suelo. Falsa alarma. Sabiendo que tengo sana y salva mi Switch 2, hablemos de sus grandes ventajas. Y la primera gran ventaja, aunque parezca un poco paradójico, es que es retrocompatible con Switch 1. Es decir, la gran ventaja de la Switch 2 es que es una Switch 1 venida a más. Y puedes hacer todo lo que hacías con una Switch 1 en la Switch 2. Bueno, todo no, la magia no, pero puedes jugar todo el catálogo de Switch 1 en la Switch 2. Además, con ciertas mejoras gráficas en algunos juegos, a veces pagando, a veces gratis. En fin, que si no has tenido nunca la Switch 1, tener una Switch 2 para jugar al catálogo de Switch 1 no me parece para nada una mala opción. Como otro punto a favor, mola mucho. Estoy jugando estos días al Donkey Kong muchísimo, le estoy echando bastantes horas al Donkey Kong Bonanza, me está encantando, le he echado unas cuantas horas también al Mario Kart World, me ha encantado también. Me parece una consola que va a tener mucho futuro, mucha vida y tiene mucho potencial y lo estamos viendo. Y, en fin, que aún estamos pronto para decir que es una gran consola y que va a ser la leche, pero es una barbaridad. En ese sentido, si te compras una Switch 2 en vez de una Switch 1 con magia, que sepas que merece la pena también, que no estás tirando el dinero de ninguna de las maneras. Pero hablando de dinero, vayamos a las contras. La Switch 2 es cara. Sí, pero no. Yo diría que la Switch 2, lo que es el hardware, lo que es la consola, no es cara para lo que es. Es decir, que me cobren 500 euros de una consola es excesivo. Entiendo que a mucha gente le puede parecer excesivo, pero me puede parecer hasta coherente lo que es una columpiada es que el Mario Kart World valga 90 euros. Y es que es algo a tener en cuenta, el precio de los juegos. Tú te estás comprando una consola, pero una consola por sí sola no hace nada. Entonces hay que comprar juegos para jugar. Si los juegos valen 60 o 70 euros, como valían en la Switch 1, pues bueno, vale, puede seguir siendo lo mismo. A lo mejor siguen siendo caros, pero es algo de lo que ya veníamos y nos podemos quejar lo que queramos, evidentemente, pero no es tan traumático como que de repente te digan, no, ahora es que los juegos van a valer 30 euros más. Es decir, un 150% de lo que valían antes. Si bien es verdad que Mario Kart World, en realidad, no es un juego que vale 90 euros. Es un álbum de música que vale 100 euros y te están pagando 10 para que juegues al juego. Pero en realidad tú estás comprando un álbum de música. El juego es opcional. Pues la música es una barbaridad. Bueno, quitado este chiste, esto era un chiste, ¿vale? Porque ahora con este micrófono hago stand-up. Catálogo exclusivo de Switch 2. Otra contra, que aún es pequeñito. Y es que la consola lleva apenas unos meses en el mercado, hay que darle tiempo, hay muchas cosas anunciadas y hay que esperar a que salgan. Si tienes mucha prisa por jugar cosas, la Switch 1 ya tiene un catálogo espectacular y la Switch 2 pues está trabajando.
Por cierto, la Switch 1 aún no ha terminado su catálogo. Siguen anunciando juegos para Switch 1 y van a seguir saliendo juegos para Switch 1. Que evidentemente en Switch 2 probablemente, casi seguro, tengan sus mejoras específicas para la Switch 2, para exprimirla bien, pero que vas a poder jugar en la Switch 1. Y esto habla particularmente bien de la Switch 1 y de lo que ha sido y de lo que va a seguir siendo durante unos años más. Y la última gran contra, por lo menos en lo que nos atañe en este canal de la Switch 2, es que no tenemos ni idea de la magia. No sabemos ni cómo va, ni si será posible algún día, ni cuánto tardaremos en ver algo funcional. Lo que sabemos es que Nintendo se ha puesto las pilas, lo ha hecho bien, ha cambiado muchísimas cosas respecto a la Switch 1, no tiene absolutamente nada que ver, nada de lo que había es ahora, y va a ser difícil. Evidentemente hay ciertos progresos, se van viendo cosas por internet, pero son cosas muy pequeñas en comparación con lo que tenemos ya en la Switch 1 y que existe ahora mismo. Y es que en la Switch 1 nos hemos mal acostumbrado. Cierro con esto el vídeo, con esta pequeña reflexión. Nos hemos mal acostumbrado porque es una magia muy potente y muy sólida. Hacerla es súper sencillo, obviando la parte de instalar el chip, pero después lo que es el software es súper sencillo a nivel usuario. No nos olvidemos de, por ejemplo, la 3DS, que había 1000 maneras de hacerle magia según la versión en la que estabas, cada una más descabellada que la anterior. Pues por mencionar alguna, la del imán, la del que escanea el código QR con el navegador, la del Mario Kart, que podías hacerle magia a varias consolas a la vez, eso era bastante divertido. En fin, había un montón de maneras, un montón de cosas que eran procesos muy concretos, muy y que para el usuario realmente no eran sencillos. Bueno, sencillo, quiero decir, si sabes contar hasta 3 y sabes seguir unos pasos ordenadamente de cualquier tutorial de internet, no, de cualquiera tampoco, de algún tutorial decente de internet, vas a poder hacerlo sin problemas. Pero que me estáis entendiendo, vaya. Que en la Switch 1 es muy cómoda la magia y podemos hacer un montón de cosas de una manera sencilla, con errores muy acotados y además previniendo baneos, previniendo problemas, previniendo briqueos. Es muy buena esa magia. Entonces, que nadie se espere que la Switch 2 vaya a tener la misma magia. No es normal que este pedazo de magia que teníamos en la Switch 1. Con lo cual, vamos a esperar. Ojalá me equivoque, ojalá haya una magia exactamente igual de buena o mejor y esperaremos a ver qué ocurre. Así que como conclusión, Nintrix, ¿qué hago? ¿Me compro la 1 o me compro la 1 con magia o me compro la 2? No las puedo comparar. Son cosas totalmente distintas. La 1 tiene su catálogo actualmente, la 1 con magia pues vas a tener un catálogo muchísimo más amplio, un precio muchísimo más barato. Esto para que engañarnos a nadie. En cambio la Switch 2 vas a tener que comprarte los juegos son mejores, son más modernos, hace un poco más de ilusión, no lo sé. Lo que te puedo asegurar desde el fondo de mi corazón es que hagas lo que hagas estará bien hecho. Y es que yo he disfrutado muchísimo de la Switch 1 con magia y estoy disfrutando muchísimo de la Switch 2 sin magia. Y es que al final va de eso, de jugar. Y da igual a lo que juegues y dónde juegues. Por ejemplo, tengo un amigo que hace poco recuperó la 3DS y ahora está jugando Luigi's Mansion como un campeón y se lo está pasando genial. Y es la 3DS, y la 3DS salió hace más de 10 años. Y no pasa nada, es un juegazo. Y se puede jugar perfectamente igual. Así que, hagas lo que hagas, disfruta de los videojuegos, disfruta de jugar. No te metas en peleas con otras consolas, ni con las magias, ni con éticas, ni morales. Porque, como pequeña reflexión para esa gente que dice no, es que estáis robando a Nintendo, estáis robando. Probablemente hay muchísima gente en el mundo. Yo, por suerte, no. Yo estoy en una situación económica en la que me puedo permitir comprarme un juego y jugarlo y disfrutarlo. Pero hay gente que no está en esa situación y que, de no ser por la magia, no jugaría nunca a ese juego. No es dinero que está dejando de perder Nintendo. Nunca hubiera llegado ese dinero. Entonces, bueno, es una justificación un poco de aquella manera. Pero me entendéis, no es un dinero que no le deja de entrar porque no le hubiera entrado de ninguna manera. Y de esta manera pues podemos crear comunidad, podemos crear afición y podemos crear amor por los videojuegos y al final disfrutar de esta manera de arte que son los videojuegos. Menuda turra he pegado hoy, creo que es el micrófono, que quema. No, que no quema lo suficiente, porque si quemara lo hubiera dejado hace un rato. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto, qué te has comprado, qué te compraste, qué te comprarás, en qué estás pensando hacer. Y yo qué sé, deja un like, suscríbete, que hay mucha gente que no se suscribe pero me ve los vídeos. Un saludo a toda esa gente, un abrazo, un beso, suscribiros por favor. Y como siempre, gracias por verme.